Bienvenidos amigos a un nuevo canal de Whisper. Oye, ¿cómo descargar e instalar Downloader en Smart TV 2026? Es muy simple amigos, la verdad el procedimiento es demasiado sencillo. Basta con que encuentres esta aplicación en tu tienda de aplicaciones. Si tu televisor tiene un sistema operativo Android, es mucho más fácil que si es un LG, por lo menos, que es el único que conozco que no lo trae. Pero es muy simple porque tú lo tienes que encontrar tu tienda de aplicaciones, que suele tener un nombre como Samsung Apps, o en el caso de LG es LG Content Store, pero aquí no nos va a servir, por lo menos no así. O tiene una aplicación, o tiene un nombre como la App Store, por así decirlo, ¿no? Si tienes un Android, pues se llama Play Store, básicamente. O sea, si tu televisor tiene un sistema Android, como Google Apps también puede aparecer. Listo, tienes que encontrar esta. Entras, encuentras la barra buscadora, que siempre suele estar ahí, y pones Downloader, y la bajas. Pero si tienes un televisor LG como es mi caso y quieres la aplicación de Downloader, no podemos descargarla con este sistema, o sea, con este método tradicional. Lo que hay que hacer es ponerle al televisor un sistema alternativo, ¿vale? Es como instalarle Android, pero no se le puede instalar Android como tal. Lo que se hace es, imagínate que conectas una consola, ¿sabes? Que usas el puerto HDMI en tu televisor y lo que haces es pasarte como que al HDMI para entrar a lo que sería jugar en tu consola Xbox o Nintendo Switch o PlayStation. Bueno, pues es lo mismo, pero en vez de entrar a la PlayStation, lo que haces es entrar a un nuevo sistema. Y eso lo hacemos comprando un artefacto que ya sea, por ejemplo, el Chromecast. Es el más oficial que hay, pero ya vas a saber, seguramente ya has escuchado otros en el mercado como el Roku o el Fire TV. Yo solo, este es el que a mí me han recomendado y el que estoy ahorrando para comprar porque no me alcanza. Pero este es el único que tiene, porque le vas a poner un sistema de Google a tu televisor y ahí sí vas a poder bajarte la aplicación de Downloader. Es la única manera. ¿Ok? Así que amigos, eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado y te ha servido, no olvides dejar un gran like. Buena suerte a todos y hasta la otra. Chao, chao.